Bueno, buenas tardes, compañeras. Bienvenidas una vez más. Bienvenidas para ustedes por primera vez, por supuesto, a este espacio de práctica profesional e investigación educativa 3. Eh, este espacio, como ustedes podrán observar, es un espacio transversal a la formación de los profesorados, ya que la práctica profesional la tienen en todos los años, ¿no? Y con este agregado tan importante que es para nosotros un complemento fundamental para entender la práctica docente, la práctica profesional de los maestros, que es la investigación educativa, ¿no? El poder aprender nociones básicas de investigación y por qué realmente son importantes. Eh, en primer momento, digamos, vamos a hacer como un breve repaso. El profesor Marcelo Vitarelli, que es el profesor responsable de este espacio, en este momento está en clase de posgrado, pero ya se irá a sumar. Y la idea es que ustedes empiecen a revolver un poco o a desandar eh, qué significa para ustedes el espacio de la práctica profesional, por qué sería importante, qué cosas nos aporta, ¿no? En esto de ir adquiriendo herramientas, recursos para la práctica pedagógica, para la práctica de la enseñanza a lo largo de la formación docente inicial, ¿no? Vamos a darle ingreso a otra compañera y seguimos compartiendo pantalla. Bien, como decíamos, reconstruyendo un poco el significado, la importancia de la práctica, ¿no? Como espacio central de este taller, ¿no? Y también de qué significaría esto, este agregado de por qué el calificativo de profesional, cuál es la relevancia de formarse profesionalmente y también algunos elementos importantes y que son siempre complementarios, como decíamos recién, que nosotros estamos convencidos de que el maestro debe aprender a realizar o a incorporar nociones principales de lo que es la investigación educativa, ¿no? En este reconstruir el camino, dijimos que la práctica es transversal a la formación, que está presente en el primero, en segundo, en tercer y en cuarto año. Y bueno, pensando en primer año, ustedes, como para hacer una revisión, un repaso, esto de refrescar todas aquellas cosas que cuando decimos práctica nos llevan a pensar, ¿no? Todos aquellos pensamientos, todas aquellas reflexiones que nos van emergiendo cuando volvemos a pensar sobre la práctica, esto de recapitular qué hemos producido, ¿no? Y de reflexionar sobre todo qué hemos hecho para poder ver qué mejorar de lo que hemos propuesto, de lo que hemos realizado eh, en perspectiva, ¿no? Entonces decíamos que la práctica 1 es la práctica inicial que está vinculada a lo que significa como eje principal la escuela y la comunidad, ¿no? Pensar la escuela inserta en un territorio específico con sus características. La idea hubiera sido que ustedes hubieran podido acceder, creo que fuimos en primer año a observar unas escuelas, recién me contaban ustedes, fuimos a observar una jornada, y lo hicimos en grupo, como para conocer básicamente qué significa esto de estar en el territorio, de estar en la escuela, en el aula. No, no es demasiado, pero sí comenzar a comprender cómo es la dimensión, cómo está compuesta, ¿no? La escuela en sus dimensiones institucionales. ¿Qué significa esto de la dimensión pedagógico-didáctica, la dimensión comunitaria, la dimensión administrativa, entre otros aspectos que realmente son importantes como la dimensión institucional, ¿no? Digo esto porque eh, como para que ustedes puedan ir recuperando algunas ideas básicas de qué fue lo que estuvieron trabajando, qué posibilidades tuvieron de aprender sobre, digamos, los abordajes conceptuales de las lecturas propuestas en aquellas instancias
también de las intervenciones que pudimos realizar. Yo recuerdo que fuimos a 3 escuelas distintas, escuelas primarias, a donde ustedes en grupo pudieron observar el nivel inicial. ¿Está bien? Vamos a darle entrada a alguien más, que ahí nos está esperando. Y decíamos que es tan importante conocer una escuela y dónde está inmersa la comunidad, las características de la población, las características sociales, culturales, donde esta escuela, digamos, día a día eh, cumple con su función pedagógico-social, por el hecho concreto de que toda escuela es un universo particular, tiene una organización, más allá de que hay muchas coincidencias y tienen muchas similitudes, muchas instituciones educativas que tienen el nivel inicial incorporado, pero vamos a decir que no todas están organizadas ni pedagógicamente ni administrativamente de la misma forma, que es por eso que siempre es importante cuando uno ingresa con total prudencia a una escuela o al jardín, ¿no? Concretamente de nivel inicial, eh, lo hace con mucha cautela, lo hace con ojos, digamos, de observador, como para conocer cuáles son aquellas particularidades y cuáles son, digamos, aquellas situaciones o cuáles son aquellos, digamos, conocimientos propios del funcionamiento de esa escuela que es única y irrepetible, ¿no es cierto? De ese jardín que funciona de una manera, que tiene, digamos, su cultura institucional, que tiene, digamos, su clima, tiene, digamos, sus dinámicas de trabajo, tanto en la planificación, tanto en las puestas en marcha en torno a los contenidos de enseñanza, etcétera, ¿no? Después, en segundo año, yo ya ahí les perdí un poco como el rastro, pero sabemos de que trabajamos o se hace hincapié en en el análisis o en empezar a comprender qué es el trabajo en grupos, ¿no? Esta dinámica del aprendizaje, ¿no? Pero desde lo grupal. Eh, en ese sentido, como voy recuperando lo que es en primera instancia el eje de la escuela y la comunidad, en segundo lugar los grupos de aprendizaje, es que llegamos aquí a tercer año, a lo que es la práctica profesional de investigación educativa 3, que se enmarca, digamos, o hace fuerte énfasis en lo que es lo que sería la gestión de la enseñanza, ¿no? Puntualmente, lo que sería la práctica pedagógica y todo aquello que hace a la docencia, tanto como la planificación, la enseñanza, cómo se planifica, digamos, qué cosas hay que tener en cuenta a nivel curricular, ¿no? ¿Qué es un currículum? Más allá de que ustedes ya vienen con algunos conocimientos previos de didáctica, desde otros espacios, vamos a repasar, eh, pero en clave de prácticas. Digo esto ¿por qué? Porque hay que ver cómo se comporta el contenido curricular en la enseñanza misma o en la puesta en práctica de la enseñanza y otros componentes como son los aspectos didácticos, sobre todo pensando en lo que es la planificación de una secuencia para aplicar, ¿no? Este espacio de la práctica, ustedes saben que es un espacio de aplicación de todos aquellos ideas, conceptos, contenidos conceptuales y teóricos y prácticos, por supuesto, que ustedes han estado estudiando, han estado aprendiendo, que ya vienen, digamos, como incorporando, pero este espacio pretende que ustedes puedan todas aquellas categorías teóricas ponerla un poco más en aplicación práctica, pensando en los saberes que el maestro o la maestra en este caso debería, digamos, como dominar con soltura, ¿no? Esto de qué significa planificar, por ejemplo, una secuencia didáctica pensando en un recorte de contenido del currículum, del diseño curricular provincial y pensando en qué significa, digamos, por ahí tener en cuenta
o la importancia, mejor dicho, de conocer o mejor dicho, de profundizar en los elementos, componentes, los distintos apartados, por decirlo, o ítems, si ustedes quieren, que hacen a una planificación pedagógico-didáctica, que es en sí un poco lo que por excelencia debe saber un maestro, ¿no? Ahora me gustaría escucharlas a ustedes. ¿Qué es la práctica para ustedes, chicas? Díganme con pocas palabras, de una forma sincera, como para ir mejorando un poco o engrosando, ¿no? Lo que significa para ustedes la práctica e ir incorporando, por decirlo de alguna manera, otros componentes que van ampliando esa concepción de la importancia de la práctica para la docencia y obviamente que va como consolidando, va reforzando en este transitar otros aspectos que vamos incorporando a la práctica, todos aquellos conocimientos que hacemos, tratamos de hacer converger a la hora de planificar y de poner en práctica una propuesta, ¿no? ¿Qué significa la práctica para ustedes en pocas palabras? A ver, quiero escuchar dos o tres compañeras que nos cuenten qué significa la práctica. A ver. Profe, ¿puedo empezar yo? Sí, por favor, adelante. Bueno, para mí la práctica es esta oportunidad, digamos, para poner en práctica los conocimientos que ya venimos adquiriendo en la universidad y también, obviamente, formándonos como profesional, justamente para que esas metas que nosotros nos vayamos proponiendo sean con éxito y que, bueno, que después el día de mañana podamos afrontar esos nuevos desafíos. Muy bien. Excelente, sí, tiene que ver mucho con eso. A ver alguna otra compañera que nos comparta su apreciación, su concepción. Vamos, sin miedos, chicas, hay que participar. La práctica, ya lo vamos a ir descubriendo, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder practicar y practicar la voz, practicar la participación, siempre lo decimos, poder, digamos, expresarnos mínimamente, así sea atrás de una cámara, hace a la práctica, como dice el dicho tan viejo y famoso ese de que el hábito hace al monje, bueno, la práctica hace al maestro. Es importante que ustedes vayan perdiendo, digamos, algunos miedos y que se animen sobre todo, ¿no? A los miedos hay que enfrentarlos. No quiero decir que no existan, porque muchas veces son importantes porque notan una preocupación o la importancia, ¿no?, que nosotros le damos a una instancia que a veces nos atemoriza, pero es importante que vayamos enfrentando esta situación, esta instancia y que nos vayamos animando. A ver, compañeras, díganos, ¿qué es la práctica? Eh, Rápidamente, así. Hola compañeras, profe. Eh, Sí, adelante, gracias. También como Evelyn, es esto, ¿no? De poder llevar a cabo la teoría, es decir, poder ir implementando toda esta teoría que se nos ha dado a través de tantos años, poder al fin ponerlas en práctica, como la palabra lo dice, y tal vez ir viendo los problemas que surgen en Ah, las prácticas, porque no siempre es la teoría responde a todo lo que sucede en el aula. otro agregado importante ahí, sumó a lo que decía Evelyn, esto de cuáles son los problemas propios de la práctica, ¿no? Bueno, una pregunta que iremos tratando de responder a lo largo de este cuatrimestre, ¿no? A ver, otra compañera, por favor, que se anime, que otro aporte, otra mirada. Acá es importante que enriquezcamos las intervenciones, eh, porque no todos pensamos lo mismo, no todos sentimos lo mismo, pensando, digo, en un concepto específico como es en este caso la práctica. Siempre la diversidad de miradas enriquece, complementa, suma, así que vamos, chicas, anímense. Eso que no les pido que abran la cámara, porque ya a esta altura deberían estar como hasta preparándose para, digamos, dialogar versátilmente con sus estudiantes. Estamos en la práctica, acá hay que animarse, hay que perder el miedo y enfrentar esta situación, que queda poco justamente es algo que muchas veces decimos no se aprende,
leyendo ni incorporando teoría, sino que se aprende haciendo. Y estos son los espacios del hacer, a donde uno tiene que ir como conjugando todo lo que aprendió de forma teórica y también sobre aquellos aspectos prácticos para ir desplegando, para ir de a poquito como sintiéndose cada vez más maestras, colegas recibidas del nivel inicial. A ver, vamos chicas, una o dos aportes más y seguimos. Yo, profe. Buenas tardes Sí, para todas. buenas tardes. Bueno, en relación a lo que comentaba mi compañera Evelyn y Melanie, después de tantos años de estudio, la práctica docente yo creo que es aquella toma de decisiones que puede tener el docente en el aula. El uso de materiales, cómo lo va a utilizar, dependiendo del contexto en el que viven los alumnos, las costumbres que tienen, porque como antes nos mencionaban, no es lo mismo dar en una escuela rural que en una escuela pública. Juegan varios aspectos. Muchísimas gracias. Ahí la compañera aporta otra arista más, otra línea de reflexión más respecto a la práctica, que es esta cuestión de toma de decisiones, algo muy importante que también está implicado en el saber pedagógico que el maestro va adquiriendo y que tiene que, de alguna manera, ir como puliendo y tomando decisiones respecto a propuestas, a recortes de contenido, a formas de enseñanza básica, a formas en el cómo enseño, más allá de lo que voy a enseñar, que ya está como plasmado en el currículum, ¿no? En el diseño curricular. Entonces, muy importante este aporte de la compañera, porque siempre el docente se ve interpelado a tomar decisiones para llevar adelante su práctica pedagógica, su práctica de enseñanza. A la hora de planificar, tomamos decisiones. Entonces, es importante que vayamos comprendiendo que es una responsabilidad muy importante esto de saber aprender a hacer la planificación y saber aprender a hacer la enseñanza, ¿no? Concretamente. Bueno, compañeras, gracias por sus aportes. A poquito vamos a ir como removiendo esos miedos y haciendo un poco más dinámico la participación, porque es importante que ustedes, como bien digo, forma parte, perdón, de la práctica, es contenido de la práctica esto del hacer, del aprender a hacer. Y esto que ustedes participen tiene que ver con eso. Si no participan, si no, digamos, intervienen, si no opinan, si no preguntan, si no reflexionan, es como que la práctica se ve trunca, porque no están como en un lugar demasiado pasivo, a donde de alguna manera, digo, de pronto no se está, digamos, como poniendo justamente en acción, en práctica, valga la redundancia, todos aquellos conocimientos que venimos adquiriendo, ¿no? Vamos adelante un poquito y podemos decir de manera general, esto es una definición elaborada por los profes acá, que es como bien genérica, como para ir teniendo una idea muy amplia de lo que es la práctica en la profesión docente, ¿no? Que es un espacio a donde se van, fíjense ustedes, adquiriendo, integrando, vamos como haciendo converger todos aquellos conocimientos teóricos de otros espacios de formación, vamos integrando experiencia, vamos integrando apropiación de conocimientos y saberes previos, ¿no? Pero no solamente lo vamos articulando y los vamos entrecruzando, sino también que tratamos de hacerlos, digamos, encastrar, de hacerlos, digamos, converger, pero en el sentido del ejercicio, ¿no? Digo, uno va como tratando de relacionar contenidos y para comprender mejor lo que significa la profesión docente, pero no lo hace de forma ingenua, sino que lo va haciendo y lo va ejercitando.
Por eso es que yo les digo e insisto en esto de ejercitar hablar, ejercitar participar, abrir las cámaras, de ir como preparándonos de forma práctica en el hacer, ¿no? Estos saberes de la profesión docente que con la integración muchas veces no se consigue demasiado. Es necesario integrarlos, es necesario pensar, digo, de manera integral lo que significa el saber planificar, el saber hablar, el saber organizar un discurso, el saber hacer un recorte de contenido, el saber hacer, digamos, un taller con los estudiantes, una clase, digamos, de exposición, estas formas básicas de la enseñanza que habilitan a la pregunta, a la repregunta, al diálogo, a los ejemplos, estos saberes propios que son exclusivos del maestro, hasta diría yo, y de la maestra, por supuesto, pero que si nosotros no los ejercitamos, se quedan ahí, quedan en el libro, quedan como anotados y terminan siendo letra muerta, que si yo no les doy vida con el hacer de la práctica, ¿no? Esto de hacer una planificación, de hacer un discurso, de hacer una presentación, de hacer, hacer en el sentido de aplicar todos aquellos conocimientos que yo vengo, digamos, adquiriendo a lo largo de la formación, queda, digamos, sin sentido, un poco trunca, como quien diría, y es ahí a donde no queremos llegar, por supuesto, ¿no? Fíjense ustedes que las... Sí, dígame. Sí, disculpa que le interrumpa. Una compañera escribió en el chat. Ah, bien. Leo? Bueno, adelante. Bueno, puso mi compañera Carla Cañadas que práctica sería mi ver el momento de equivocarnos y aprender. Y también quería avisarle que se unió el profe Vitarelli. Perfecto. Ya vamos cerrando, así le damos paso al profe. Simplemente es cierto lo que dice Carla, es un espacio provechoso para ver qué cosas es necesario reformular, en qué cosas puedo ajustar, en qué cosas me equivoqué y no debo repetir. Es importante porque en el hacer mismo es donde van de alguna forma surgiendo todos estos imprevistos que vamos con ganas, digamos, de mejorar, que vamos con ganas de perfeccionar para ir mejorando nuestras prácticas de enseñanza, por supuesto, ¿no? Sintético. Las prácticas tienen un potencial formativo, ustedes lo han dicho ahí en su participación previa, es un conocimiento que proviene de la acción, que hay que hacerlo, ¿no? Y también interviene lo emocional, esto que decíamos recién, de los miedos, que hay que vencerlos, ¿no? De que la práctica también nos permite reformular teorías o modificar propuestas para mejorar la enseñanza o hacerla más significativa para nuestros estudiantes, ¿no? Y en la práctica es donde ejercitamos capacidades, habilidades del hacer propio del docente, ¿no? Y bueno, vamos aplicando a la resolución de problemas de la vida cotidiana, tanto del aula como del hacer la docencia en todo su esplendor, ¿no? Se ponen en juego, como siempre dijimos recién, también el conocimiento del diseño curricular, esta habilidad de poder elaborar un recorte de contenido específico para poder plasmarlo en una planificación, en una secuencia didáctica que me permita ordenarme a mí como un mapa en lo que significa el hacer la enseñanza en el aula. Así que simplemente eso como para ir refrescando, para ir repasando, para que ustedes vayan recuperando la importancia de este concepto que por ahí no es muy trascendente de buenas a primeras en lo que es la formación docente, pero sí es muy importante de empezar a recuperar, para reflexionar, para revisar y para, sobre todo, como dijimos en prospectiva, poder reflexionar acerca de qué recursos, qué herramientas o qué propuestas o cómo elaboro las propuestas en función siempre de ir como resignificando y haciendo perfectible, ¿no? Como decimos, mejorando las propuestas de enseñanza en el nivel inicial, ¿no? Bueno,
ahora le damos paso al profe Marcelo. No sé si estará ya en el aula el profesor, sí. Yo tenía algunas otras cositas para compartir, pero vamos a dejarlo al profe que recién sale de una clase de posgrado. Gracias, profe, ¿está por ahí? Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Bueno, le contamos rápidamente que hicimos ahí un pequeño repasito, reflexionando acerca del concepto de la práctica, de lo que significa la práctica en tercer año, repasando la escuela, la comunidad, los grupos de aprendizaje vistos en otros años anteriores, y bueno, la importancia de este año de poner un poco el foco en lo que significa el saber hacer casi por excelencia del maestro, que es esta cuestión de la planificación, ¿no? Bueno, y que la planificación incluye muchos aspectos, digamos, o otros aspectos que tienen que ver con la formación y que vamos a ir descubriendo este cuatrimestre. Así que bueno, profe, gracias por venir. No sé si quiere usted seguir adelante. Bueno, muchas gracias, profe Nico. Gracias por esta introducción, esta importancia. Buenas tardes a todas las compañeras. Es un gusto conocerlas a todas un poco por primera vez en esta práctica, como el profe se los ha señalado. Esta ya es la primera práctica profesional, investigación educativa, en donde ustedes se dividen del profesorado de primaria y la comienzan a trabajar con su especificidad de nivel educativo. Entonces, muy, muy importante. Consideramos que esta práctica 3, concretamente, que tiene que ver con la profesión y que tiene que ver con la investigación en el campo profesional y educativo del nivel inicial, es muy importante, puesto que se centra, como ustedes ven en la diapositiva, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que esta práctica tiene como objeto el aula, y el aula no mirada desde afuera, sino mirada desde dentro como un objeto de aprendizaje, concretamente. No sé, alguien estaba preguntando recién, sí, los materiales siempre se suben antes de la clase. Esto que estamos hablando ya está subido en el aula de formación. Digo, para que ustedes vayan sabiendo la dinámica de trabajo de esta cátedra, concretamente, ¿no? Nosotros con anticipación a la clase subimos siempre los materiales que vamos a trabajar en la clase y a posteriori de la clase el profesor le sube la clase grabada, también como apoyatura, concretamente. Decíamos entonces, concretamente, que la gestión del aprendizaje es el nudo central en este programa de trabajo que vamos a llevar adelante en este cuatrimestre. El aprendizaje en el nivel inicial, aprendizaje que ustedes han venido trabajando en la didáctica 1 y en la didáctica 2, mirando al jardín maternal y mirando a la primera infancia en la sala de 3, de 4 y de 5. Es ese aprendizaje que nosotros vamos a centrarlo como un proceso activo, concretamente. Como un proceso activo que en realidad tiene que ver con conocimientos, tiene que ver con habilidades y tiene que ver con actitudes o valores. Esto que estoy diciendo ustedes ya lo conocen. Justamente en esta clase inaugural lo que nosotros hacemos es revivir, hacer resurgir aquellos contenidos que ustedes han visto en primer y segundo año, porque necesitan conectarlos ahora con el nuevo contenido que vamos a trabajar en práctica de aprendizaje, en práctica 3, en esta materia. Ustedes han tenido materias muy importantes que se vinculan directamente con esta materia, como la pedagogía especial, la práctica 1, la práctica 2, el currículum y la didáctica. Todas esas materias le han ido dando un contexto para mirar justamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese proceso
que como se lo indica la diapositiva, se concibe como el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno, ese alumnito, digo yo cariñosamente, alumnito en miniatura, que tenemos cuando tiene 45 días de nacido en el maternal, o cuando tiene 3, 4 o 5 años en la sala de nivel inicial. Ese pequeño gran alumno, no valga la paradoja, pequeño gran alumno, es nuestro protagonista de aprendizaje. Para eso nos formamos a lo largo del profesorado, para poder trabajar con ese alumno, comprender a ese alumno, enseñarle a ese alumno, a esa persona justamente que se está formando, en donde nosotros como docentes, ustedes como maestras de nivel inicial, cumplen un papel principal, porque facilitan ese aprendizaje. Son posibilitadoras, son guías, son faros que iluminan el conocimiento de ese niño. Y ese aprendizaje ustedes han visto en materias anteriores que se estructura en base a un plan de estudios, que el plan de estudios no es más que otra cosa que un currículum. Eso lo vieron con la profesora Mariela, justamente, ¿no? Un currículum educativo, un currículum que está lleno de distintos elementos y de distintas herramientas. El currículum que conforma lo formal, lo no formal, lo informal, las habilidades, las competencias, los conocimientos, las actitudes, todo eso que ustedes ya vieron en otras materias y que necesitan traer ahora a sujeto del aprendizaje, porque en esta materia le vamos a pedir esos contenidos previos de primero y segundo año, concretamente, ¿no? Puesto que el currículum está en la base del proceso de enseñanza y aprendizaje, y no tiene que ver sino con otra cosa que ese ordenamiento de contenido, de objetivos, de criterios, de modos de evaluación. ¿Para qué? Para de alguna manera lograr un objetivo de aprendizaje. Lograr un objetivo de aprendizaje. Por eso esas preguntas claves que nos hacemos los educadores. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? Esas preguntas del qué, el cómo y el cuándo tienen que atravesar los procesos de planificación áulica que ustedes van a desarrollar como maestras y que nosotros vamos a ejercitar ya en esta materia de sujeto de aprendizaje, justamente. Ese currículum está en el centro del fundamento de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero el currículum, lejos de ser una entidad abstracta, es mucho más concreto de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque está compuesto de distintas dimensiones o componentes que ustedes ya las han desarrollado en las otras materias, aquí nada más que las estamos revisando en esta clase, que tiene que ver justamente con que el currículum primero y principal siempre dice relación con un contexto, siempre dice relación con un contexto que en nuestro caso puede ser nacional, un contexto que puede ser provincial, regional, un contexto que puede ser municipal y un contexto que es hasta escolar de la institución educativa. Entonces, miren todo lo que significa el contexto en el currículum y la importancia del contexto en la planificación de los aprendizajes. Pero el currículum, además de ser esa gran estructura, ese ordenamiento y ese dispositivo, tiene en sí mismo, en su naturaleza, un fundamento pedagógico, es decir, una idea de lo que es el aprendizaje. Ustedes habrán visto con el profe Rodolfo en Psicología del Desarrollo, en Psicología del Aprendizaje, distintas escuelas de formación psicológica acerca de lo que es el aprendizaje, ¿no? Ausubel dice una cosa, Piaget dice otra cosa, Vygotsky dice otra cosa, Freud mismo dice otra cosa, es decir, que hay un fundamento pedagógico
que siempre remite al aprendizaje. El aprendizaje es lineal, el aprendizaje es interactivo, el aprendizaje es directivista, el aprendizaje es constructivo, el aprendizaje es dialógico. Múltiples visiones de lo que es el aprendizaje. Esas múltiples visiones están presentes justamente en los fundamentos pedagógicos. Pero el currículum, además de fundamentos pedagógicos, de esas materias que ustedes han visto en primer año, tiene fundamentos epistemológicos, es decir, una cierta visión de lo que significa la disciplina a enseñar. Nosotros vamos a trabajar este aspecto en un próximo encuentro, que es esto del conocimiento científico que el maestro enseña en el aula. ¿Qué es esto del conocimiento científico que el maestro transpone didácticamente en el aula? Esto es muy importante, los fundamentos epistemológicos del currículum. Pero también a lo pedagógico y a lo epistemológico le sigue lo psicológico, lo acompaña lo psicológico. ¿Por qué? Porque hay una visión de sujeto, hay una visión de alumno, hay una visión de persona, concretamente. No es lo mismo trabajar con la primera infancia que con la infancia tardía o con la infancia desarrollada. No es lo mismo el desarrollo madurativo psicológico de un niño de 6 años, de uno de 9 o de uno de 12. Entonces, hay un fundamento psicológico del aprendizaje que yo tendré que tener en cuenta cuando planifique, porque mi currículum habla de un alumno en una edad concreta, concreta, justamente. Y además, justamente, de lo pedagógico, lo epistemológico y lo psicológico, está lo filosófico, que tiene que ver con qué visión del hombre, una visión del hombre reducida, una visión del hombre integrada, una visión del hombre y de la mujer compleja, una visión holística, tantas visiones posibles que podamos tener en cuenta justamente de la persona en un currículum educativo. El currículum es todo esto, es un gran dispositivo de acción, es un gran engranaje, justamente, está en el corazón de nuestra práctica de aprendizaje, está en el corazón de nuestra práctica docente. Lejos de ser una materia de formación en el profesorado, es mucho más que una materia, aquello que les enseñaba la profe Mariela y que ahora necesitamos retomar. Porque ustedes habrán visto justamente, ¿no?, con la profe, que este currículum es un currículum escrito, es un currículum formal, es un currículum explícito, es decir, lo podemos leer justamente, ¿no? Pero además, veo que están muy preocupadas en el chat por si el tema del material está subido. Chicas, yo les voy a pedir que se concentren en la clase. El material está subido desde ayer en el aula. Aprovechemos el momento de clase, que es lo más importante. El resto se une después. Entonces, el currículum es un currículum explícito, un currículum que podemos leer. Ustedes vieron que leen el currículum de la provincia de San Luis, el currículum o los núcleos de aprendizaje de la nación argentina. Ese es el currículum explícito. Pero además hay un currículum normativo, un currículum legal, que tiene que ver con el conjunto de prescripciones, justamente. En este momento de pandemia, ese currículum es dinámico, se mueve. ¿Por qué? Porque hemos tenido que establecer acuerdos nacionales acerca de cuándo el niño pasa de un grado a otro, cuándo pasa del inicial al primario, dado los objetivos de aprendizaje en tiempo de aislamiento social obligatorio. Entonces, fíjense si el currículum no es legalidad, no es norma. Todo esto es bien, bien importante. De modo tal que el currículum está en la base de la planificación, chicas. Es decir, que de ahora en más ustedes, futuras maestras, futuras practicantes, al currículum de la provincia y al currículum de la nación los tienen que tener como libros de cabecera. Tienen que manejarlos, tienen que saberlos, tienen que hojearlos, tienen que tener esos archivos,
Nosotros se los vamos a ir subiendo también en la materia porque se los facilitamos, pero sabemos que las profesoras de las didácticas también le hacen énfasis en esto. Después alguna alumna dice, no, los profesores nunca me lo dieron, saben decir, ¿no? Y no tiene que ver con esto, nos hacen reír. ¿Por qué? Porque esos marcos curriculares nacionales que se llaman núcleos de aprendizaje prioritario, o ese marco curricular provincial, que es el currículum de nivel inicial, son los encuadres pedagógicos que ustedes necesitan manejar y conocer para planificar como seños del nivel inicial. Atención con esto, son dos herramientas que ustedes deben tener en su escritorio docente. Y son dos herramientas que la directora del jardín les va a pedir, porque le va a decir, a ver, querida, esta clase que planificaste para la sala de 4, ¿a qué objetivo de aprendizaje curricular corresponde? Y vos tenés que revisarlo en función de lo que plantea el currículum de nivel inicial de la provincia de San Luis para la sala de 4. Es decir, este ida y vuelta de los aspectos curriculares normativos, concretamente, ¿no? Ahora bien, ¿dónde nos vamos a introducir nosotros? En otro componente que ustedes ya manejan, porque ya tuvieron esta materia, que es la didáctica. Ustedes han tenido todo un año de didáctica con la profesora Claudia Barroso y el equipo docente, ¿no? Hermoso equipo docente, donde han visto del maternal y donde han visto de la primera infancia de 3, 4 y 5 años. Bueno, en práctica 3, que es sujeto de aprendizaje, ustedes necesitan unir la materia de currículum con la materia de didáctica, porque el currículum, como se nos dice en la diapositiva allí gráficamente, me está hablando del qué enseñar, el currículum provincial, el currículum nacional, y la didáctica me está marcando el cómo enseñar ese qué del currículum. Por lo tanto, son dos materias o dos campos de formación que ustedes traen previamente a sujeto del aprendizaje. Si ustedes no hubieran visto estas materias, nunca podrían estar en sujeto de aprendizaje en tercer año. ¿Por qué? Porque son saberes estrechamente ligados. Yo necesito citar teorías curriculares, necesito citar teorías didácticas, pero eso ya son materias que ustedes han visto previamente. Nada más que aquí las reviso y las repaso y avanzo hacia sujeto de aprendizaje. Esto para que vean cómo se unen los campos de formación a lo largo del profesorado. Y que en tercer año, momento en el que ustedes están ya promediando el tercer año, en el segundo cuatrimestre, están en una puerta de llegar a la práctica de la enseñanza en cuarto año, es un punto clave, bisagra, entre la formación general que recibieron en primer y segundo año y el campo de la formación específica. Por eso, la relación que les estamos marcando para revisar entre la didáctica y el currículum. Ambos tienen que ver con el campo de acción docente. Ambos tienen que ver con los procesos educativos de aprendizaje y de transformación. Y ambos van a hacer pie, justamente, van a hacer pie en el sujeto de aprendizaje. En un sujeto de aprendizaje que en nuestro caso va a estar ligado ¿a qué? Va a estar ligado a ese niño, a esa niña, concretamente, que tiene características específicas, que tiene características determinadas, y que va desde el maternal hasta la sala de la obligatoriedad escolar. En sujeto de aprendizaje, en esta práctica 3, nosotros nos concentramos en el cómo enseñar. Por eso necesitamos que ustedes refresquen toda la materia de didáctica que han aprobado. Es muy importante las teorías, los tipos de modelos didácticos, los modelos de evaluación, todo lo que han visto en didáctica. En la didáctica general, con la profe Mariela, y en la didáctica específica, con la profe Barroso. Todo ese saber
ahora viene a sumarse a sujeto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí estamos, en el centro de la diapositiva estamos nosotros, alumnas y alumnos de tercer año, justamente, ¿no? Y para poder planificar el aula de nivel inicial, nosotros tenemos que ver al alumno, a esa pequeña personita que tenemos, tan rica en aprendizaje, al contexto del alumno. Tenemos que ver qué vamos a hacer con ese alumno, qué alumno queremos lograr, en qué institución educativa, con qué recursos materiales, humanos, pedagógicos, vamos a trabajar en la sala de 5 o en el maternal, a partir de qué metodologías, metodologías activas, metodologías lineales, metodologías participativas, en qué contextos nos vamos a mover, en la ciudad de Villa Mercedes, en la ciudad de Justo de Araque, en la ciudad de San Luis Capital, en el paraje de Río Quinto, no lo sé. ¿En cuál de los contextos nos vamos a mover? Porque eso también va a tener que ver con cómo planifico, justamente. Es decir, que necesitamos para sujeto del aprendizaje, que es la práctica 3, una estrecha colaboración entre el campo de la didáctica con el campo del currículum. Y el practicante de práctica 3 es como un gran embudo en el cual vamos colectando el currículum, la didáctica, para mirar el aprendizaje. Porque mañana ustedes van a ir a la práctica de la enseñanza, que es la práctica 4 de cuarto año. Y en la práctica 4 van a estar en el aula, haciendo las veces de maestra, revisando todo lo que vieron en práctica 3, en cómo aprendieron a planificar. ¿Se entiende la línea de interacción? En la práctica 1 y en la práctica 2, ustedes ven a la comunidad y ven a la escuela. En la práctica 3 ven al aprendizaje. Y en la práctica 4 ven a los procesos de enseñanza. Esa es la escalera de las prácticas de primero a cuarto año. Esa escalera se la deben haber explicado cuando entraron a primer año, concretamente, ¿no? Y revisemos un elemento más que tiene que ver con la relación entre didáctica y currículum. La didáctica refiere a un currículum, pero la didáctica también refiere a prácticas de enseñanza, es decir, a modos de transmitir y a modos de producir el conocimiento. Por ello, hay una estrecha relación entre las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje, que tiene que ver con quién lo da y con quién lo recibe, con el maestro y con el alumno, con el diálogo intersubjetivo con el conocimiento que es el currículum. El maestro está constantemente en el aula, no importa la edad, no importa la franja etaria, no importa el modelo. El maestro está constantemente trabajando con el conocimiento en esa relación sujeto-sujeto, sujeto-sujeto, justamente. Y ese currículum y esa didáctica escolar siempre está encuadrada y enmarcada en políticas educativas. Este es un elemento que ustedes no tienen obligación de saber, de conocer, porque es un elemento que ven en cuarto año. En el profesorado de ustedes está colocado recién en cuarto año, concretamente. Pero las políticas lo que van a marcar, han visto elementos de política ya desde pedagogía general y desde práctica 1, las políticas lo que van a marcar justamente son esos niveles de tomas de decisiones a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel institucional, regional, concretamente, en cómo se estructura el currículum y en cómo se estructura los conocimientos que van a ser trabajados con esos niños o esas niñas, justamente, ¿no? Bien. Y si
Bajamos un escaloncito más en este repaso, pero estamos haciendo un gran repaso de primer y segundo año, como ustedes verán. Nada de lo que yo haya dicho es nuevo para ustedes, ya lo han visto en muchas materias, concretamente, simplemente acá lo estamos refrescando. ¿Para qué? Y la estamos refrescando para que ustedes vean la relación de todo lo que se formaron con este nuevo objeto, que es la práctica de aprendizaje, que es la de tercer año de nivel inicial. Un elemento más que ustedes vieron en la didáctica es que esa forma específica y particular de planificar el aprendizaje se llama o recibe el nombre de secuencia didáctica. Yo sé que en currículum y didáctica ya lo vieron a modo de presentación. En esta materia que es sujeto de aprendizaje, vamos a bajar al corazón de la secuencia, es decir, acá tienen que hacer secuencias didácticas, van a tener que ejercitar secuencias didácticas y van a tener que relacionar la secuencia didáctica del sujeto del aprendizaje con las didácticas específicas del nivel inicial, porque es allí donde se concreta y donde se devela cómo van a ser las maestras del día de mañana, justamente, ¿no? Esa secuencia didáctica, en definitiva, tiene que ver con una estrategia docente, con una estrategia del trabajo docente que organiza y construye a ese sujeto de aprendizaje, que es nada más y nada menos que un sujeto de conocimiento, un sujeto de conocimiento. Y esa didáctica, justamente, ¿qué es lo que marca? Marca el qué, marca el cuándo y marca el cómo. Es decir, marca los ritmos de aprendizaje en el aula. Porque tiene que ver con qué? Con esas decisiones que toma el maestro en el aula, en la escuela, para guiar procesos del conocimiento. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Está en el centro de lo que nosotros hacemos en el aula. Guiar procesos de conocimiento. Construir procesos de conocimiento. Transferir procesos de conocimiento. Innovar en procesos de conocimiento. Para eso somos maestras, para eso somos maestros, para trabajar con esa impronta del conocimiento. Y el sujeto de aprendizaje, nosotros nos vamos a detener en la planificación. La planificación, justamente, como ese formato escolar, educativo, institucional, que tiene como objetivo secuenciar el conocimiento y evaluar el conocimiento en los procesos de aprendizaje. Y tiene muchos componentes, nos vamos a detener largo y tendido porque para eso tenemos todo un cuatrimestre, justamente. Pero la planificación está en el corazón de esta materia y dentro de ella, a la famosa secuencia didáctica, a este objeto de cómo trabajar con el conocimiento. Secuencia que yo sé que ustedes ya conocen y han estudiado en currículum y didáctica y en la didáctica específica del nivel. No es nuevo que yo les diga aquí que una secuencia tiene un momento de apertura, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Esto ya lo conocen de otras materias. Y que en definitiva esta secuencia, en esos momentos o etapas principales, son formas de organizar el contenido y formas de organizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en esos pequeños niños y niñas. Es la secuencia didáctica un rompecabezas que tiene distintos elementos que como un juego de encastre hay que hacer coincidir justamente para producir el hecho educativo del aprendizaje. Esto es muy, muy importante. Nosotros, las y los maestras y maestros, somos esos artesanos en ese juego de encastre uniendo las partes. Somos quienes desde nuestro oficio de ser docente, oficio de ser maestra,
les vamos dando forma al rompecabezas y vamos haciendo que ese rompecabezas sea posible. En ese rompecabezas hay contenido, hay metodología, hay objetivos, hay metas y hay modos de evaluación que también han visto en currículum y didáctica, me consta. Hay un modo de evaluación diagnóstica, hay un modo de evaluación formativa, hay un modo de evaluación sumativa, hasta llegar a la acreditación numérica de los aprendizajes. No es lo mismo evaluar que acreditar, justamente. No es lo mismo proceso que producto. Ustedes esas diferencias ya las saben de los años anteriores, concretamente, ¿no? Es decir, que hay múltiples formas de evaluar, diferentes tipologías de evaluación, justamente, y que ninguna de ellas contiene la verdad absoluta, sino que todas son herramientas para los procesos de conocimiento, ya sea lo diagnóstico, ya sea lo formativo, ya sea lo sumativo, concretamente, ¿no? Es decir, que la evaluación en sus variadas formas, en sus múltiples formas, lo que pretende es acompañar los procesos de producción, de adquisición y de transferencia del conocimiento escolar. La evaluación es una herramienta, no es un castigo, no es un sufrimiento, es un instrumento de aprendizaje. Por eso hay tantas y variadas formas de evaluación, según la persona, según el contenido, según la tipología, según el tiempo. Hay distintas formas de evaluación, para que ustedes vean que la evaluación es una cosa muy rica como campo de saber justamente, ¿no? ¿Qué pretendemos nosotros con la práctica 3? Esto no está dicho ni por mí ni por el profe Nico, esto está dicho por el plan de estudio. Ustedes vayan al plan de estudio, miren la currícula, porque el plan de estudio es su nombre y apellido como maestra, y fíjense qué es práctica 3, práctica del aprendizaje en el profesorado de nivel inicial. ¿Qué se pretende con esta materia? Que en realidad está planteada como taller de aprendizaje, no como asignatura, sino bajo la modalidad de taller de aprendizaje. Se pretende elaborar estrategias metodológicas de análisis e intervención sobre la realidad educativa, es decir, que ustedes como maestras tienen que prepararse para ser capaces en elaborar herramientas de aprendizaje. Tienen que ir aprendiendo a actuar como un auxiliar docente. ¿Por qué? Y porque ya dejaron los saberes generales, ahora entraron al aula. Un aula que todavía es un poco virtual por esta pandemia, lamentablemente, pero es un aula real y concreta. Ya vamos a traer a maestras de aula y a directoras de escuela a nuestra aula de formación para que nos cuenten cómo es el aula hoy, para que ustedes las escuchen, para que ustedes le pregunten, porque esto es muy rico, concretamente. A lo mejor nosotros no podemos ir a la escuela por la presencialidad, pero la escuela va a venir a nuestro encuentro y la vamos a traer a la virtualidad justamente con un ejercicio de ida y vuelta para que ustedes no pierdan esa mirada de la realidad escolar. Pero además de elaborar estrategias, de ser auxiliares de docente, ustedes fundamentalmente en la práctica 3 van a trabajar con la planificación, el desarrollo y la evaluación de secuencias didácticas. Esto está en el corazón de esta práctica 3, de esta materia, de secuencias didácticas. Son las secuencias didácticas el objeto, vamos a decir, de desvelo de la práctica 3, ¿no? Es decir, nos van a escuchar al profe Nico y a mí perseguirlas todo el cuatrimestre con este tema. ¿Por qué? Y porque es un nudo problemático esencial del ser docente. Para trabajar este nudo problemático, ustedes tienen que traer teorías pedagógicas, teorías curriculares,
teorías del aprendizaje y teorías didácticas, todas materias previas a esta materia de sujeto del aprendizaje de tercer año. Con lo cual, yo necesito que me desempolven las carpetas, le saquen la telaraña y el polvo que tienen y que las actualicen. ¿Por qué? Porque más de 4 veces van a tener que ir a consultar. Ay, pero ¿y esto en la teoría de Ausubel qué era? Cuando planifique esto, Piaget, ¿me apoya o me sirve o no me sirve? Es decir, que tienen que ir interactuando con los saberes y con los conocimientos. Como ustedes verán, nos espera un cuatrimestre de mucho trabajo. No se los vamos a negar. Nosotros no mentimos en el primer día y decimos que esto es una ronda feliz de juego. Esta es una materia nodal, troncal en el tercer año. Porque después de esta materia, ustedes pasan a práctica de la enseñanza. Lo que no aprendieron en la práctica 3, no lo pueden resolver en la práctica 4. Porque la práctica 4 ya es aplicación adentro del aula. Este es como un laboratorio de ideas, si se quiere. Permítanme esa expresión. Este es el antesala del aula, es un laboratorio. Y en el laboratorio tenemos que permitir equivocarnos para poder aprender. Pero acá todo tiene que colectar. Todo lo que yo vi en la carrera tiene que colectar acá. Y lo tengo que mirar, lo tengo que disfrutar, me tengo que pelear y tengo que pensar, a ver, ¿cuáles son mis reales obstáculos a la hora de planificar como maestra de nivel inicial una secuencia de aprendizaje? Porque mañana cuando vaya a la escuela a hacer mi práctica docente y mi residencia, lo primero que me van a pedir va a ser la secuencia. Lo primero. A lo mejor después te van a decir, mirá, el delantal te queda corto, o peinate, o ajustate un zapato. Pero la directora lo primero que me va a pedir, a ver, ¿cómo planificó su clase, señorita? Y en el corazón de la planificación está el sujeto a aprendizaje. Por eso, recapitulando, ¿necesitamos saberes previos para esta materia? Sí, necesitamos saberes previos. Y necesitamos que ustedes revisen los saberes previos de pedagogía, de psicología, de currículum, de didáctica. Necesitamos que los revisen. Necesitamos saberes previos. Pero además necesitamos empezar a tomar conciencia que nos estamos metiendo dentro del aula de la escuela como observadoras no participantes, pero observadoras finas y agudas para ver qué pasa en la sala de 5, cómo se trabaja en la sala de 5, cómo se trabaja en un centro, en una escuela de nivel inicial, como tiene Justo Darac, que es el Jardín 5, por ejemplo. Es decir, ¿qué pasa dentro de? Entonces, hay saberes previos, hay mirada escolar y hay tercer elemento de la investigación educativa, porque esto es práctica profesional e investigación educativa, hay construcción del oficio docente con herramientas metodológicas de poder mirar y mirarse como docente, que tiene que ver con la investigación de la práctica, Porque en nuestro profesorado, práctica profesional e investigación educativa van de la mano en una misma materia, se entrecruzan. Todo esto es el desafío de esta práctica 3. Así que bienvenidas las que se subieron a este barco, que ya zarpó a partir del día de hoy, ya quitamos el ancla, levantamos el ancla y ya estamos rumbo al mar adentro. Estamos en la expedición. Vamos a hacer un lindo viaje, concretamente. En el viaje seguramente va a haber oleaje, nos vamos a marear, va a haber movimiento, nos vamos a tener que poner chalecos salvavidas para no hundirnos, pero todo se realiza dentro del barco. Toda esta fiesta se realiza dentro de este barco, que es la práctica 3, que es muy importante, chicas, permítanme que se los diga. Es muy importante porque es un momento de articulación total entre
todo el ciclo de formación general que ustedes tuvieron en el primer año y segundo, con el ciclo final de la práctica que van a tener en cuarto año. Están justo ahí en el medio. Y es un momento de grandes tomas de decisiones, porque en definitiva te empezás a jugar como maestra adentro de un aula, te empezás a ver como maestra y a problematizar como maestra adentro de un aula. Esto es muy, muy importante. Tiene que ver con las prácticas, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con el currículum, tiene que ver con la didáctica y tiene que ver fundamentalmente con el nivel inicial que ustedes eligieron hace ya 3 años cuando entraron al ingreso de la universidad. Ustedes quisieron y quieren ser maestras, profesoras de nivel inicial, ya sea en el maternal o ya sea en los primeros años de la educación obligatoria, pero han decidido ser profesoras de nivel inicial, tan rico, tan profundo, tan importante, ¿no?, en la vida educativa de un ser humano. Fíjense ustedes que es el momento fundante, ¿no? El nivel inicial es el momento fundante. La primera infancia es de una riqueza y una profundidad insondable. Son las primeras huellas escolares. Miren lo que estoy diciendo. Primeras huellas escolares. Ustedes son esos primeros faros que iluminan el camino de esos niños, ¿no? Entonces, qué importante nuestra labor como maestras de nivel inicial. ¿Alguna reflexión que quieran compartir en esta primera charla? ¿Alguna incertidumbre? Ahí Carla ha levantado la mano, dice. Me sale un cartelito, dice Carla, levanta la mano. Carla, te escuchamos. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. No, yo quería retomar lo que usted decía del contexto del niño, la importancia del contexto, de la cultura que cada niño trae, porque en uno de los cursos que he podido asistir, una de las maestras contaba que ella había planificado para los niños con imágenes para enseñarles las vocales, pero que había un nene que venía de una comunidad wichí que no podía agarrar las vocales. Y entonces, cuando hacen un trabajo interdisciplinario, uno de los especialistas le pregunta al nene qué era lo que veía ahí, en esa imagen. Y el nene agarra la imagen y le dice que es un monte. Entonces ahí estaba la importancia de la cultura y del contexto que el nene venía, porque él no podía asumir que eso era un árbol y empezaba con A, porque para él eso era un monte. Qué bueno, Carla, qué bueno, qué bonito el ejemplo que estás reproduciendo de esa maestra, y qué justo lo que estás diciendo, ¿no? Nosotros vamos a tener oportunidad de trabajar los elementos contextuales, sociales del currículum, pero es muy rico lo que estás diciendo, ¿no? Cómo, miren la palabra que voy a usar, que es muy fuerte, cómo determina el contexto, y miren el concepto, determinar es fuerte, ¿no? Podría ser de discusión, pero cómo determina el contexto que tiene que ver con la construcción cultural del conocimiento, tal cual. En este caso, de un niño de pueblos originarios, pero podría haber sido un niño de la ruralidad, o podría haber sido un niño con diversidad funcional, concretamente, es decir, distintas tipologías de niños que tienen que ver con ¿qué? Con contextos culturales diferentes. ¿Y la escuela qué es? Y la escuela es un gran aparato educativo inclusor, integrador, justamente, ¿no? Y yo, maestra, tengo que trabajar con esa inclusión. No tengo que pisotearla, no tengo que desestimarla, tengo que posibilitarla. Qué precioso el ejemplo que has dado, Carla, y te agradezco el aporte. Muy bonito. ¿Algún otro comentario, chicas, de este repaso? ¿Qué les pasó con este repaso? ¿Se acordaron de algunas cosas? Díganme. A ver, cuenten. ¿Alguna que habilite el micrófono? Porque si no voy a pensar que son fantasmas la clase. No sé si están, no están. ¿Quién se atreve? Se me han quedado calladitas.
Muchos temas para revisar, dice Carla. ¿Están de acuerdo el resto? ¿Hay mucho para revisar? ¿Qué piensan? Evelyn dice, se nos refrescó la mente. Muchas cosas que vimos. Bien, bien. Esa era la idea, Evelyn. Así que me alegro, me alegro. Para que no crean que la formación docente son materias incompletas unas con otras. Todo lo que vieron, gran parte de lo que vieron, lo van a tener que usar en sujeto de aprendizaje. Gran parte. Y nos van a escuchar nosotros los profes ir relacionando, relacionando, relacionando y relacionando. Se van a cansar de escucharnos en ese sentido, justamente. ¿Por qué? Porque ustedes se están formando como maestras, son una sola. Entonces es importante que colecten todos estos saberes. ¿Es muy difícil lo que explicamos? ¿Hay mucho nivel de dificultad en comprenderlo? Pregunto, con toda sinceridad. Aunque sea por escrito, díganlo, no hay problema. Se ve que están muy tímidas hoy. No, profe. Desde mi punto de vista, creo que es como que decís, bueno, valió la pena, porque a veces sentimos que nos dan temas que tal vez no nos van a servir, y bueno, como que llegó la hora de decir, bueno, acá es donde voy a poder implementar todo lo que aprendí y lo que tal vez no aprendí, volver a reforzarlo. Bien, Melanie, muy bonito aporte. Tal cual, tal cual. A veces, viste, vas viendo materia y decís, oh, ¿y esto para qué lo tengo que estudiar? Viste, como que se te pierde el sentido, se te escapa. Y después viene, qué sé yo, un tercer año y te dice, ¿viste esto que viste en primero, esto que viste en segundo, esto que viste en tercero? Ahora lo tenés que usar en esto otro. Y vos decís, ay, para eso era que tenés que estudiarlo. Tal cual, tal cual. Así que muy bien lo que estás diciendo, Melanie. A ver, alguien había escrito, dice Carla, a la hora de planificar vamos a tener que pensar en esa aula, en la escuela, en los niños. Tal cual. Mirá los niveles de contextualización, ¿no? Pensar en el aula, pensar en la escuela y pensar en los niños. ¡Oh! Y cuando poner los tres juntos delante del televisor, decís, Dios mío, qué ensalada rusa para planificar. Y sí, eso para que vean que, chicas, con la mano en el corazón y siendo sincero, planificar no es fácil, no es sencillo. No es sencillo. Y el que cree que ser docente es improvisar, está muy equivocado, muy equivocado. El docente trabaja muchas horas para estar en un aula. Hay mucho detrás de lo que se ve, mucho. El docente tiene que pensar, imaginar, crear, confrontar, armar estructura. Muchas cosas tiene que hacer. La planificación es un gran engranaje, un gran dispositivo. Que claro, la gente lo que ve es en la clase que damos. Pero para que dé esa clase, vos trabajaste horas detrás, revisando, construyendo, confrontando, peleándote, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho. Y es importante que en esta materia ustedes tomen conciencia de esa dimensión, de esa integralidad, para que no menosprecien a la planificación, ni a las secuencias didácticas, ni crean que esto, bueno, lo hago en un ratito, lo hago rapidito. No, no te va a salir rapidito, perdóname que te lo diga. Eso no es profesional. Esto requiere reflexión, requiere análisis, requiere investigación y requiere ejercicio. Por eso hay que ir despacio y hay que tenerle paciencia, ¿no? Que dice Evelyn, está bueno retomar todo porque a veces por cuestiones de tiempo en otras materias los profesores no llegan a dar los conceptos en profundidad. Y sí, esto pasa también, esto es la realidad de la docencia, ¿no? Entonces, nosotros volvemos a algunas cuestiones, ¿no? Y preguntan, a ver, esto es una práctica y es un taller, esta materia no se puede regularizar, esta materia se hace por promoción y si se pierde, se tiene que volver a cursar, porque el régimen académico lo determina así. Esta materia no se puede regularizar y rendir, se hace por promoción. Fíjense ustedes en el plan de estudio, está colocada académicamente como taller, justamente, y la modalidad de taller se dicta por régimen promocional sin examen. Así que todas las que se han subido al barco van a probar este taller. Así que a ponerse el salvavidas y a afrontar la tormenta, porque estoy segurísimo que todas lo van a poder hacer. Nosotros trabajamos
Ya el profe seguramente algo les ha comentado, pero lo van a ir descubriendo cada vez más en profundidad. Nosotros trabajamos con una evaluación de proceso. Acá no es que hay un práctico, un parcial, no, esto es un taller de aprendizaje donde va a haber encuentros sincrónicos, donde habrá algún momento que no va a haber un encuentro sincrónico, nosotros se lo avisamos concretamente por el grupo de WhatsApp, para eso está el grupo de WhatsApp, para que nos mantengamos bien comunicados, y va a haber tipos de actividades diferentes. Un día van a tener que tomar una encuesta, otro día van a tener que escuchar a un director, otro día van a tener que leer un texto, otro día van a tener que analizar un video, es decir, va a haber distintos tipos de acciones y nosotros vamos desarrollando un protocolo de evaluación procesual de cómo ustedes van respondiendo a cada uno de ellos. A final del cuatrimestre, ese protocolo nosotros lo exponemos en público y le decimos, mira, vos acá estuviste con esto, acá con esto, con esto, con esto, esto es lo que te ha permitido promocionar. Es decir, alcanzar lo que la acreditación implica para esta materia, que es un mínimo de 7 puntos, ¿no? Con 7 promocionás la materia. Pero es muy importante el esfuerzo y no abandonar el barco, porque la que abandona el barco vuelve un casillero para atrás. El año que viene tiene que volver a cursar la materia, porque esta es una práctica. Y la práctica se hace, se amasa, se construye. Sí, hay que leer algunas cuestiones teóricas que vamos revisando, pero acá hay un ida y vuelta, un masticar que es muy, muy concreto. Muy, muy concreto. Así que es importante, chicas, ustedes saben que esto de entrada lo decimos, hay un modelo de evaluación procesual, hay un régimen de promoción sin examen y hay un trabajar continuo concretamente. Lo que ustedes tienen que estar muy atentas en esta materia es al ritmo de la materia. Al ritmo de la materia. El ritmo siempre va a estar anunciado en el aula, que es nuestro, digamos, nuestro lugar por ahora. El aula de la plataforma no nos queda otra, es nuestro lugar. Antes era el aula presencial de la sede, ahora no, por ahora no. Bueno, el aula de la plataforma es nuestro lugar. Y el grupo de WhatsApp está hecho justamente, ¿por qué? Porque cada vez que un profesor le sube un material, que hay una duda, nosotros avisamos vía el grupo. Es para comunicarse, para que estén rápidamente comunicadas, concretamente. Y después les vamos a contar que a lo largo hay un mosquito que anda dando vuelta acá, no sé por qué, apareció uno con el calor. Después les vamos a contar que este cuatrimestre también vamos a tener algunas otras actividades, porque hemos habilitado lo que se llama un proyecto de extensión en la docencia, que son proyectos curriculares, va a haber algunos trabajos innovadores, y vamos a desarrollar también sobre el eje de derechos y de inclusión, o algunas clases públicas y abiertas que van a incluir también a esta materia y a unos cursos optativos. Así que va a ser un cuatrimestre interesante porque va a haber mucho movimiento dentro de la materia, ¿no? Y yo creo que eso es lo más rico, ¿no? Porque no es que tenés que asistir a la clase, tenés que copiar, tenés que dar la práctica y tenés que entregar el trabajito, ¿no? Muchos trabajos los van a hacer grupalmente, porque a nosotros nos gusta que ustedes de alguna manera intercambien, discutan, construyan, justamente, más allá de que después la evaluación tiene que ser de cada uno, ¿no? No es que vamos a dividir la nota en 3, concretamente, pero es bueno que trabajen en pequeños grupos, ustedes ya se van conociendo, entonces tienen más afinidad con una persona o con otra. Bueno, siéntanse cómoda, háganlo, pero es importante producir, porque también el docente nunca trabaja aislado, es decir, el docente siempre trabaja en comunidad, concretamente, con el director, con el supervisor, con otra maestra, y es importante que este ejercicio se haga ya desde la formación inicial, que ustedes aprendan a usar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también es una herramienta de trabajo, chicas, y créanme que es una buena competencia cuando se reciban ya tenerlo adquirido, saber trabajar con el otro, que no es fácil, para nadie es fácil, ¿no? Es más fácil quedarse en su casa, trabajar solito, entregar el trabajo, y decir, bueno, me va mal a mí, que pelearme con la compañera, que pensar distinto, que esto, que lo otro. Pero es rico porque la vida de la educación se hace de a dos. Y entonces tenemos que aprender esto, tenemos que aprender. Así que va a ser un lindo cuatrimestre lleno de desafíos y de actividades. Así que muy contentos de que, con el profe Nico, de que estén acá, de tener este curso. Para nosotros
con el profe Nico es la primera vez que vamos a trabajar con un curso de la carrera de inicial propio. Pues siempre hemos trabajado primaria inicial, porque hasta ahora nos han tocado materias siempre de primer y segundo año. Este es el primer año que en el primer cuatrimestre dimos esta materia de práctica de aprendizaje para el profesorado de primaria. Ya ellos lo tuvieron en el primer cuatrimestre. Y en este cuatrimestre la damos para el profesorado inicial. ¿Por qué? Porque tenemos que focalizar. No es lo mismo hablar de la escuela primaria que del jardín de infantes. Entonces, por eso están divididas y por eso estas materias. Por ejemplo, yo acá tengo que relacionarla con las didácticas que vieron con Claudia Barroso. Esa didáctica 1 y esa didáctica 2 son propias de su carrera, no están en primaria, concretamente. En primaria yo las tengo que relacionar con otras didácticas, la didáctica de la matemática, la de la social, la de la natural, que son las didácticas específicas que una maestra de primaria tiene que saber. Entonces, cada profesorado tiene su propia realidad. Así que es muy rico. No sé, profe Nico, si queda algún parroquial que quiera dar, algún aviso. No, la verdad que, bueno, comentarles que en el transcurso de esta tarde vamos a estar bajando la clase y subiéndola para que quede ya colocada en nuestra aula virtual. Y como dijo el profe, vamos aprendiendo el ritmo de la materia, que es lo importante. Y yo quería agregar algo muy breve, lo que significa, o digo, aportando a esta idea de integralidad que mencionaba el profesor, que fue muy sintético y significativo. Digo, el profe nos dejó en claro sobre los temas, conceptos, ejercicios, actividades, tareas que vamos a realizar. ¿Está bien? Eso está súper claro. Es importante si ustedes pueden después volver sobre la reunión porque muchas veces eso ayuda a refrescar y a orientar, pero hay un aspecto que a mí me parece importante hacer hincapié, y decía Carla, a la hora de planificar vamos a tener que pensar en esa aula, en esa escuela, ¿no? Y en los niños y niñas, que es totalmente cierto, legítimo, realista, pero yo también quisiera aportar que también vamos a tener que pensar en nosotros, en nosotras, como docentes. ¿Por qué digo esto? Porque también es contenido de la práctica, todos aquellos hábitos, digo, aquellos ejercicios, aquellos recursos que yo voy incorporando a ese baúlcito, digamos, de los tesoros preciados de mis saberes pedagógicos como maestra, en todo sentido. Digo esto en todo ese sentido, ¿por qué? Porque cuando digo pensar en nosotros como docentes es pensar en nuestra situación emocional, pensar en el uso de la voz, pensar en el compromiso de mi cuerpo, como digo, voy como articulando el trabajo de no solamente saber que yo tengo que planificar con claridad, fundamentar, planificar objetivos, recortar contenido del diseño, etcétera, sino, digo, brevemente de pensarnos en nosotros, empezar a pensar en todas aquellas habilidades y gajes del oficio que también incluye la profesión de ser docente, que es esto del aprendizaje, el manejo de los grupos, pensarme, visualizarme en el discurso, en el uso de la cadencia de mi voz, digo, en el vínculo pedagógico, en la empatía, cómo voy siendo, qué perfil voy construyendo de mí como maestra, ¿no? Concretamente respecto a todas aquellas cuestiones que atañen a la reflexión personal del aprendizaje y de todo lo que significa, digo, ir como consolidándome para ser maestra el día de mañana. Está muy bien, yo la verdad que felicito al profe porque de mejor manera no podría haber sintetizado todos estos desafíos que tenemos por delante, pero también quería como, digamos, interpelarlas a que se piensen ustedes como docentes en estos otros aspectos, que también
forman parte de contenidos más prácticos, saberes haceres de la formación docente que tienen que ir como despuntando, que tienen que ir como reflexionando, ejercitando, practicando, valga la redundancia. Simplemente eso, no nos olvidemos de pensarnos en nosotros como docentes, más allá de todo lo que significa la articulación y la convergencia de los saberes disciplinares, de los saberes conceptuales, de la teoría sobre la práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante visualizarme, pensarme y ejercitarme en estos gajes de la enseñanza que tienen que ver muchas veces con cuestiones corporales, emocionales, con cuestiones por ahí que, como decíamos al principio, son de temer, porque está bien que así sea, pero enfrentar esos miedos para superarlos es la mejor forma, digo, de saberse docente, de ir adquiriendo ejercicio, rodaje, experiencia, para ir mejorando mi construcción como maestra, ¿no? Así que simplemente eso, pensar en nosotros, en nosotras, ¿no? En este caso. Profesor, ¿está por ahí? Ay, perdón, tenía el micrófono cerrado. Sí, es que salí de una cuenta y entré en otra, porque estaba grabando la anterior, por eso. Sí, tal cual, como dice el profe, ¿no? Es muy, muy importante. Es un camino muy bonito, muy desafiante, muy rico, de mucha tarea y de mucho compromiso de ustedes, ¿no? Mucho, mucho compromiso, porque están en el corazón de la construcción de su ser docente de nivel inicial, ¿no? Es un momento cumbre. Tercer año es un momento cumbre. Sí. Así que, bueno, a ir acompañando con esta tarea, que es rica. Ya para cerrar, profe, si usted quiere agregar algo, yo lo que tendría para decir es que justamente pensarnos en nuestra función social, como decía el profe, el compromiso docente. No vamos al aula a jugar por jugar con los chicos. Tenemos un objetivo pedagógico, tenemos una finalidad, y es una finalidad seria, pensar en el desarrollo, el aprendizaje, de la adquisición de conocimientos de nuestros niños y niñas, ¿no? En un proceso tan, digamos, significativo como es la infancia, ¿no? Y la niñez, que digo, somos nobles maestros y maestras que tienen una tarea gigantesca y un desafío mayor aún, que es formar subjetividades, formar niños y niñas en sus primeros, avances, en sus primeros pasos respecto a la relación con el conocimiento, las relaciones sociales, la ciudadanía, los valores, los principios, hacer buenas personas. Eso creo que, en síntesis, desde mi lugar, digo, creo que hay que ser consciente que vamos al aula, tenemos un compromiso adquirido, un compromiso muy noble e importante, que es enseñar, contenido en el nivel inicial, que no es para nada tarea fácil, compañeras. Muy bien, niña. Mirá esa criatura que tiene la Melanie en los brazos. Terrible, aparecen los gatos, los perros, los niños, todo en esta cámara, ¿eh? Nuestra vida cotidiana. Bueno, chicas, por hoy las vamos abandonando, las vamos dejando, no las queremos cansar más. Este es un poco nuestro desafío. Les pedimos que estén atentas al aula, todo se va avisando en el aula, le vamos poniendo mensajitos por el grupo de WhatsApp, y bueno, a caminar este hermoso ritmo juntos, juntas, todos juntos. Nos seguimos viendo pronto. Chao, chao.